En la lengua griega antigua, un demiurgo era todo aquel que se dedicaba a los trabajos propios de los pueblos, desde los artesanos hasta los herreros. Demiurgo es un término griego que puede traducirse como creador. Platón hizo uso de este término para aplicarlo al mayor de todos los hacedores, al artífice del universo. Así se denomina en distintas corrientes filosóficas a la divinidad o ente que creó o que impulsó el universo material. Primero veamos lo que decía Platón al respecto. La filosofía platónica define al demiurgo como un ser divino, hacedor o un organizador de la realidad, que contempla las ideas perfectas, las toma como modelos y se encarga de copiarlas con el objetivo de plasmarlas en la materia imperfecta. Es un intermediario entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas sensibles. Así se obtienen o se crean los objetos que forman parte de esta realidad, el cual intenta imitar la perfección del plano ideal o espiritual superior. Esto quiere decir que tanto las ideas como la materia existían antes que el demiurgo. Se trata de una entidad creadora, de un hacedor de materia, un supremo artesano y un maestro. Según Platón, el mundo es como una obra de arte y el demiurgo es un dios esencialmente bueno, el cual originalmente condujo todo lo que se movía de forma caótica del desorden al orden. Es un artista, un diseñador que armoniza el mundo y por lo tanto deseando un mundo lo mejor posible. Según Platón, cuando nació el universo solamente existían los siguientes elementos. Número 1, caos y materia sin forma, indeterminada. Número 2, ideas las cuales podemos describir como perfectas. Número 3, una divinidad a la que se denomina demiurgo. Y número 4, el espacio. El filósofo señala que el demiurgo sintió compasión por la materia y copió las ideas en ellas, gracias a lo cual obtuvo los objetos que forman parte de la realidad que conocemos. Pero el demiurgo no es un creador en el sentido tradicional o como lo entendemos ahora. No es quien crea el universo, porque carece de esta capacidad. Es más bien el que permite ordenarlo, darle forma tras el caos inicial. Por eso la expresión demiurgo es perfecta para describirlo. Al igual que un artesano no crea los componentes con que construirá sus obras, sino que únicamente los mezcla y los acomoda para su mejor finalidad. El demiurgo solo utiliza los materiales que ya existen en el cosmos para edificarlo con arreglo a las ideas. Platón describe el primer y más alto aspecto de Dios como el uno, la fuente. Este es el Dios por encima de todo, el cual se manifiesta a través de las acciones del demiurgo. Una vez que este ente ordenó la materia, este se retira. Entonces el ser humano se queda solo. Ya no tiene a los dioses que estén presentes para guiarlo. Entonces la única vía de acceso a lo divino es la matemática. El alma del mundo sería anterior al alma del cuerpo, y dotada de un movimiento circular, estaría dotada de una estructura matemática. En este sentido, la matemática va a ser la vía exclusiva a través de la cual el ser humano tendría acceso a lo divino. Es decir, el único modo para entender esta realidad, o sea, el orden establecido por este artesano del universo. Para Platón, este demiurgo es un dios bueno, desea la plenitud, el orden, la armonía, la racionalidad, la inteligibilidad, la belleza en la realidad física que plasma copiando las ideas perfectas. Por otro lado, el concepto platónico del demiurgo es retomado por el gnosticismo. Los gnósticos también decían que el demiurgo tiene la función de ordenar el mundo material, pero lo que en el platonismo era imperfección, en el gnosticismo se transforma en maldad. Según ellos, el demiurgo es la encarnación de lo maligno.
ya que ata al ser humano a las pasiones de la materia. Para el gnosticismo existen dos realidades: un universo espiritual o superior con un Dios desconocido, y un universo material o inferior en el cual residen los seres humanos. Para ellos, el verdadero Dios es ese Dios desconocido del universo espiritual. En cambio, el demiurgo es el ordenador del universo material. Esta condición degradada del creador material es la razón de las miserias de la realidad. Por lo tanto, los gnósticos consideraron todas las cosas materiales como defectuosas o malvadas, porque todo lo físico fue producto del demiurgo. En contraste, todas las cosas espirituales fueron consideradas buenas. El espíritu es la única parte de divinidad que le corresponde al ser humano, librando una batalla permanente frente al cuerpo y lo material, transformando así la tierra en el infierno, entendiendo por infierno simplemente el lugar más alejado de Dios. Lo más sutil es Dios y lo más bajo es la materia. Según esta filosofía, el demiurgo es un ser divino, pero es un Dios inferior, que ignora que por encima de él se halla el verdadero y trascendente Dios, el Uno. A pesar de ser el creador, el demiurgo es un ser malo y perverso, tan orgulloso que era insensato, arruinando a la creación al no seguir apropiadamente las instrucciones de un Dios supremo, o simplemente necio por no saber que hay un Dios superior a él, el Uno, o Padre trascendente. En todos los grupos gnósticos también el demiurgo es un producto de sabiduría, o sea, es un ser divino inferior, pero que tiene dentro de sí una chispa o centella divina que procede de la sustancia de su madre, la sabiduría. En muchas corrientes gnósticas establecían un antagonismo entre el demiurgo y el Dios supremo, o sea, dos grandes fuerzas en contra. El demiurgo se convertía en la personificación del mal, con quien los fieles tenían que librar una guerra hasta el final para poder complacer al Dios supremo y bueno. Entonces, las fuerzas divinas en oposición eran el Dios superior espiritual, que era el bueno, y el demiurgo, que era el malo. Esta lucha entre el bien y el mal se volvió más complicada cuando al demiurgo se le identificó con Yahvé, a quien los judíos creen equivocadamente como el Dios supremo por haber creado el universo. Pero después se tergiversaron aún más las cosas cuando en la época cristiana romana el demiurgo fue puesto en oposición a Jesús, el Hijo unigénito del Dios supremo y bueno. O sea, el demiurgo Yahvé como el malo, ahora contra Jesús como el bueno. Pero bueno, esto a todas luces ya es una tergiversación de la información. ¿Por parte de quién? Bueno, número 1, la Iglesia Católica Apostólica Romana, inventora del mítico Jesús, nunca habla del demiurgo. Número 2, los gnósticos anteriores a la época de Jesús no hablaban de Jesús porque ese tema no existía. Entonces, ¿quién pone al demiurgo en contra de Jesús? En los primeros 3 siglos de esta era, Roma no mataba a cristianos creyentes de Jesús, porque aún no existían. Roma mataba gnósticos con conocimiento del Cristo como nivel espiritual, y no como un personaje crucificado inventado por el imperio. Entonces, ¿cuál era el problema con los gnósticos? Bueno, según estos personajes, la gnosis se obtiene a través de la comprensión a la que se puede llegar a través de la experiencia interior o la contemplación como una epifanía interna de la intuición y una epifanía externa como la teofanía. ¿Qué significa esto? Bueno, la gnosis es el camino que puede conducir o guiar a la iluminación espiritual, esotérica o mística a través del conocimiento personal. O sea, ellos no necesitaban de dioses o deidades para llegar a esa salvación o iluminación espiritual, porque eso se logra mediante el conocimiento introspectivo de lo divino.
El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Entonces, los gnósticos no solo no creían en los dioses romanos, por lo tanto, Roma no podía someterlos con ese tipo de adoctrinamiento religioso, lo cual obviamente es un problema. Y el imperio no podía permitir que se extendiera ese tipo de pensamiento gnóstico libre, buscador de la verdad y la elevación. Esa gente no se puede controlar fácilmente, o definitivamente no se puede controlar. Por eso trataron ya sea de eliminar a estos personajes o de que se convirtieran a la religión romana. Después cambia la estrategia. Roma inventa una nueva religión donde impone a un falso cristianismo basado en un mitológico Mesías, y tergiversan muchas de las ideas del gnosticismo. Ahora el Cristo ya no es un nivel espiritual, sino un personaje que murió por ti para salvarte del pecado, y por eso debes sentir culpa, porque a partir de ahí quedas endeudado con Jesús porque dio su vida por ti, etcétera, etcétera. En fin, toda esa basura que ya conocemos. Pero los gnósticos decían que los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al supuesto sacrificio de Jesús. La gnosis es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte del tal Jesús, suponiendo que haya existido, bastan para salvarse, o sea, iluminarse. Pero como todos sabemos, el falso cristianismo se impuso a base de persecución, violencia, masacres, genocidios, adoctrinamiento y un largo etcétera de métodos que para nada coinciden con el mensaje de amor y paz que supuestamente traía el hippie de la antigüedad llamado Jesús. La cosa es que la imposición y el adoctrinamiento hacen efecto, y de ahí surge esta división entre un gnosticismo pagano, o sea, como era en un principio, y el nuevo y adoctrinado gnosticismo cristiano, que ahora sí creía en el Mesías como un salvador. La cosa es que estos nuevos gnósticos adoctrinados ponen al demiurgo Yahvé como el malo y a Jesús como el bueno. El Antiguo Testamento dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Más claro ni el agua. Para los judíos, la sabiduría radica en el miedo a su deidad, y eso obviamente no tiene nada que ver con sabiduría. El Nuevo Testamento dice, la verdad nos hará libres, frase copiada de Sócrates que dice, el conocimiento nos hará libres. Solo que la verdad a la que se referían los romanos era creer en la nueva deidad mitológica Jesús y sentir culpa porque murió por los pecados de la humanidad. Y esto tampoco tiene nada que ver con el conocimiento en sí o la búsqueda de la verdad. Entonces, los nuevos gnósticos adoctrinados en el cristianismo romano concluían que el propósito de la venida de Jesús como Salvador y Redentor fue rescatarnos del poder del demiurgo, el señor del mundo de la oscuridad, y traernos a la luz del Dios bueno y verdadero, el del plano espiritual, el supuesto Padre de Jesús en los cielos. Como comentario personal, permítanme decirles que con esta última información le encuentro cierto sentido a eso que tanto se menciona sobre Jesús, cuando los mal llamados cristianos lo defienden separándolo de las atrocidades y perversidades de Jehová, que Jesús nunca se refirió a él, sino que hablaba de su Padre, del Dios superior, del verdadero creador de todo, dando a entender que Jesús vino a traer un mensaje de índole espiritual que nada tenía que ver con Jehová. Lo cual relaciono con el momento en que Jesús alza la moneda con la imagen del emperador romano en ella y menciona que al César lo que es del César, refiriéndose a las cosas materiales y mundanas, y a Dios lo que es de Dios, refiriéndose a las cuestiones espirituales. Y esto lo comento solo para entender la ideología plasmada en el Nuevo Testamento, ya que sigo pensando que Jesús es un mito. Pero todo esto nos muestra que los autores del Nuevo Testamento ya tenían ese conocimiento, solo que por ningún motivo creo que lo hayan escrito ahí con la intención de plasmar ninguna sabiduría, ni para despertar a nadie, o que haya sido información novedosa en ese tiempo, ni traída por ningún Jesús. Pero ellos se encargaron de enredarlo todo.
Estas cosas ya se sabían desde miles de años antes. Para finalizar, ya sea en la filosofía platónica o gnóstica, queda claro que nos hablan de un ser superior, intangible, una fuente original, una conciencia donde radican las ideas, creador de la materia y el espacio, y en segundo lugar, un ser que surge también de esta creación, al que llaman demiurgo, que es el que usa la materia ya creada para darle forma, ordenarla, pero que su particular inclinación hacia la experimentación lo lleva a la perversión y a los placeres materiales, por lo cual crea un universo material, una dimensión material para poder manipular a los seres que habitan en ella, decidiendo en qué momento puede destruirles, o puede depravarles, o puede manipularles de la forma que él desea. Es por eso que muchos lo identifican con el mitológico diablo, o simplemente con el mal. Amigos, esto es Indigo Creations. Gracias por visitar mi espacio. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, bye.